7 de la mañana, 21 minutos. El embajador McNamara es el encargado de negocios, Felipe, manejando lo que él llama el chicharrón de la desertificación. Sí, pero Néstor, lo que me queda claro después de ir al embajador McNamara fue lo que comentamos muy temprano. Esta es una desertificación en contra del presidente Gustavo Petro. Acaba de decir Felipe, me parece. Dijo, no va a cambiar nada, no vamos a perseguir a los colombianos. Nada cambia, que yo creo que es un parte de es contra el presidente Gustavo Petro. No están contentos con las maneras o con las decisiones del presidente Petro con respecto a los Estados Unidos. Desertificación que obviamente en la práctica no va a tener ninguna implicación en el sector comercial o en el sector defensa o en el tema de visas, como se lo preguntó Ricardo Espina. Es contra el presidente Petro y ese es un brazo muy largo. Sí, Felipe, yo ¿A creo qué me refiero? La frase del embajador es que nada cambia, que yo creo que eso tranquiliza. Lo único que le cambia es al presidente Petro. Sí, ahora, a Petro, ¿qué le cambia, Felipe? Tampoco nada. El brazo de los Estados Unidos es largo y es permanente. El presidente Petro sale el 7 de agosto del año entrante. Néstor. Ese es un brazo muy largo, Néstor. Yo creo, Felipe, que y su apoyo incondicional a Maduro le puede traer a él, en lo personal, es una constancia. Consecuencias frente al gobierno de los Estados Unidos. Claro, pero hay un compás de espera de 12 meses, que es lo que en inglés se dice waiver, que es una exención por interés nacional, que precisamente le da la posibilidad al gobierno actual de corregir en materia de erradicación, de reducción de la producción, de desmantelamiento financiero, porque hablan de eso, y de cooperación judicial, los 4 ejes de lo que debe ser la política contra las drogas. Esto es lo que ayer habíamos dicho, matrícula condicional. Se exigen unos resultados adicionales antes de tomar cualquier determinación, pero la ayuda continúa y el interés de seguir siendo aliados de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, pues es evidente. Néstor, cuando tú le preguntas por las relaciones, él dice que las relaciones con el gobierno colombiano son francas, cordiales. Y que hay un canal de comunicación. Eso fue, lo destaca. Sí, fue muy claro en decirlo. Sí, creo, padre, que está confirmando al final. Esta es la relación entre el rector del colegio y un estudiante que no ha hecho la tarea. Y le están diciendo, puede seguir en el colegio, puede seguir estudiando, con matrícula condicional, rehaga la tarea y resultados. Vamos a estar mirándolo a ver si mejora los resultados. 7 de la mañana, 24 minutos. Y claro, el tema es con el estudiante, no con la familia. Pero todo es chocante, ¿no? Pero todo es chocante porque, digamos, mantener esta actitud subordinada de Colombia con los Estados Unidos, pues es una cosa que no deja de ser molesta. Digamos, esto que estemos asumiendo que efectivamente le estábamos presentando la tarea al rector del colegio en el que estamos, seguramente coincide con la realidad, pero no deja de ser una realidad, realidad molesta. Aceptamos las reglas de juego, no nos quejamos. Y es una cooperación que es diferente a la cooperación humanitaria. O sea, todos los países ricos, desarrollados, tienen un rubro de cooperación humanitaria. Esta sale de ese rubro y debe tener una justificación. Y la justificación es la lucha contra el narcotráfico. En la medida en que no se cumplen los resultados, pues esa cooperación se ve amenazada. Pero y aquí lo que nos están dando es un año más para poder mostrar resultados y revertir la tendencia que hay hoy en día, que a la luz de Estados Unidos no demuestra una voluntad clara para erradicar. Nos quedó absolutamente claro en la entrevista con... En un año ya el presidente nos quedó absolutamente claro en la entrevista con McNamara. Señor Luis Ernesto. Nos quedó absolutamente claro en la entrevista con McNamara que no va a pasar absolutamente nada, que no pasó nada con la desertificación y que en términos prácticos, como lo que resta del gobierno Petro es el tiempo que dejan de waiver, que dejan de matrícula condicional, pues no va a pasar nada
En términos prácticos, los colombianos van a poder seguir yendo a Estados Unidos, van a poder seguir tramitando sus visas, no va a haber una afectación grave en materia financiera, si hubiera habido sanciones, podría haber, por ejemplo, en materia de tránsito de dinero internacional, nada de eso va a pasar, van a seguir girando la plata, no va a pasar absolutamente nada. Y como lo decía Felipe, los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump decidió no desertificar a Colombia, porque si no hubiera impuesto estas sanciones, sino desertificar a Gustavo Petro. Y no saben el favor tan enorme que le están haciendo al presidente Gustavo Petro. El mismo favor que le hicieron a Lula cuando salieron a castigar a Brasil por cuenta del juicio contra Bolsonaro. El mismo favor que le hicieron al Partido Liberal en Canadá, que estaba en la lona, muerto. Le tocó renunciar a Justin Trudeau porque estaba en los rines de popularidad. Venía una arrasadora victoria conservadora. ¿Y qué pasó? Se metió Trump, humilló a los canadienses. Lo mismo dijo Samper. Y arrasaron los liberales. En el año 97 y no le ayudó mucho a Estados Unidos. 7 de la mañana, 26 minutos. Pero sí, yo creo que la pregunta es la que plantea Luis Ernesto. Bueno, Luis Ernesto plantea una respuesta a la pregunta que es, ¿esto le va a servir a Petro? La pregunta sí es, ¿cómo se va a mover la opinión pública colombiana en relación con Petro? No en relación con los Estados Unidos, ni en relación con la desertificación, que son unos motivos ahí un poco deleznables, porque la verdad era que estaban calificando a Petro y calificándolo no por no haber hecho la tarea, que claro que no la hizo, sino por razones políticas, ideológicas. Era como si le estuvieran preguntando al gobierno de los Estados Unidos, ¿usted votaría por Petro para presidente? Pues la respuesta obvia era no. Pero claro, no es el gobierno de los Estados Unidos el que vota en las elecciones en Colombia y en cambio son los ciudadanos colombianos los que lo hacemos, Héctor, y la pregunta es si el hecho de que un gobierno como Trump diga yo no votaría por ese gobierno, si ese hecho de que un gobierno como Trump diga eso le favorece o no en la opinión pública. El gobierno de Trump no tiene mucha autoridad moral para calificaciones morales, ¿no? Pues está encabezado por un convicto, ¿no? Le iba a decir... Pero la cosa es más dramática. Sí, pero es el presidente de los Estados Unidos. Nos han certificado... Pero además no es un tema... Yo no veo ninguna consideración moral en el comunicado. Nos han certificado habla sobre demócratas, republicanos, y han recibido la certificación en Colombia gobiernos de derecha y de menos derecha, más al centro. Así que, al final de cuentas, son las reglas... ¿Quién era el presidente en 1997 en Estados Unidos? Bill Clinton. Bill Clinton, demócrata. Bill Clinton. Demócrata. No era propiamente y el presidente un halcón republicano. Y el presidente era un liberal. Ya vamos a contar a propósito en Estados Unidos. Acaba de morir una leyenda del cine norteamericano. Acaba de morir Robert Redford, uno de los grandes actores y directores en Estados Unidos. Señor Aurelio. Néstor, pero yo le voy a meter un componente adicional. ¿Usted vio la carta que el Partido Demócrata le mandó a Trump pidiendo la no desertificación? Sí. O sea, aquí de por medio no solamente hay política interna colombiana, aquí hay política interna norteamericana. Es evidente y todo el mundo lo sabe que Petro ha sido un hombre del Partido Demócrata. Él no se reconoce así. Él se llama militante del partido, del sector progresista del Partido Demócrata. Entonces, métame en la ecuación esos condimentos para lo que se llamó la certificación de Colombia y la desertificación de a Petro. Pero además también hay una cosa que es muy sencilla. Yo diría que lo que pasó ayer, al final de cuentas, y con lo que dijo el encargado McNamara se ratifica, lo que hubo fue un coscorrón a Petro. Un coscorrón incluso cariñoso. Es decir, y si se porta bien, pues mi hijo se le quita la matrícula condicional y venga así. Aquí el punto es cómo va a reaccionar Petro, pero ya hay antecedentes de cómo reacciona. ¿Se acuerda lo que pasó con las deportaciones? Con el rabo entre las piernas. ¿Se acuerda lo que pasó con el tema de Marco Rubio? Con el rabo entre las piernas. Bueno, creo que vamos para el tercer capítulo de lo mismo. Esta desertificación, esto lo que busca es diferenciar entre el jefe de Estado y el Estado, porque necesita la colaboración del Estado, que no cambie la de los policías, de esos que mueren, la de los jueces que extraditan, porque sin eso pues tendría graves problemas. Esa falta de colaboración terminaría subiendo los precios, bajando los precios de la droga y pues sería un desastre para Estados Unidos. Entonces trataron de no cometer el error de Brasil, de no afectar a los colombianos y no golpear solo al presidente. Y pues lo hace por razones ideológicas,
Por eso se reúne con los medios de la oposición y no con los funcionarios de alto nivel. Y Marco Rubio necesita desesperadamente mostrar garrote contra Venezuela, Colombia, Cuba. Pero mire, Álvaro, Nicaragua. solo un apunte pequeñito. Usted dice, desertifican a Petro por razones ideológicas. ¿Alguien ha dicho que el gobierno cumplió sus propias metas antinarcóticos? Pero no, le iba a explicar por qué. Porque el gobierno estadounidense anterior no hizo esa diferenciación entre Estado y jefe de Estado. Aceptó que había que darle un espacio al gobierno colombiano a hacer más énfasis en sustitución por varias razones. Una, que la erradicación no venía funcionando con mucha efectividad, porque no se podía asperjar uno, porque en el gobierno Duque el último año se erradicaron 100.000 hectáreas y se resembraron más de 40.000, porque la demanda se está expandiendo en todas partes del mundo y eso genera una presión grande sobre la producción, porque no se implementó el proceso de paz y se permitió que los nuevos delincuentes llegaran a donde habían salido las FARC. Y yo sí creo que va a tener unos efectos prácticos, porque el que firma las extradiciones no es el Estado, es el jefe de Estado. Y el que autoriza la colaboración con policía y ejército es el jefe de Estado. Entonces Petro va a empezar a jugar. Vamos a ver. Con esa llave, a apretar un poco, a ver hasta dónde logra. Y los Estados Unidos viendo a ver, ojalá que no, porque viendo perdemos a ver el año. qué tanto muestra el garrote, también apretando a Petro. Esa es una opción, pero frene más extradiciones eso ya está o que las pasando, ¿no? reactive. Eso ya está pasando. Hoy, por ejemplo, recuerde usted que la Corte Suprema de Justicia ha dado vía libre para la extradición de criminales como alias Araña y alias El Mocho, y el presidente Gustavo Petro las ha frenado. Así es. Pero adicionalmente yo creo que ahí hay una frase en el comunicado que es clave, y es el desmantelamiento financiero de organizaciones delictivas. Y cuando el presidente Petro en un discurso dice que el cartel de los soles no existe, pues ahí lo que está es dándole un salvavidas a esa organización financiera que es el cartel de los soles.